En el libro de los Hechos, un verso vamos a leer y luego vamos a leer varios más. Así que abra en el libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26. Solo vamos a leer un verso. Saludos a todos mis hermanos, aquí, allá y más allá, en Florida, en Estados Unidos, en Centro, Suramérica, a mi mamá allá en Puerto Rico. Mami, bendición, te amo mucho. Y a todos mis hermanos, Iglesia de Dios Berea. Usted no sabe cuánto los extrañamos, hermano. Pero vaya conmigo a la palabra del Señor. Hechos capítulo 26, verso 18. Y dice la palabra del Señor, y lo dice en el nombre del que es la palabra, el nombre, la palabra viva, revelada por la palabra escrita, para taparle la boca a todo aquel que es enemigo de la palabra, empezando con el mismo diablo, en el nombre de Jesús. Acts chapter 26, verse 18, Hechos 26, verso 18, dice, para la gloria de nuestro Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Gracias, Señor. Maravillosa palabra. Dios me lo bendiga a todos. Si usted se puso de pie allá y se quiere quedar de pie, quédese de pie. Si no, que siéntese para que escuche o escuchemos la palabra del Señor. Oiga bien, hermano, que este capítulo 26, o en este capítulo 26, es uno de 3 lugares donde se habla de la conversión del apóstol Pablo. En 3 lugares en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde primero aparece, y está Pablo, o no Pablo, sino Lucas, narrando cómo Pablo se convirtió, y aparece esa narración de la historia. Un poco más adelante, creo que es el 22, no estoy seguro, aparece Pablo mismo testificando. Luego aparece aquí en el capítulo 26, hermano. Es Pablo testificando cómo él se convirtió al Señor. Pero el asunto del testimonio de Pablo es que nos revela a nosotros por qué Dios hizo lo que hizo con él. Porque debe decirle algo, si hay algo bueno detrás de todo aquello malo que Pablo hizo, es que nos demuestra a nosotros que Dios es tan amoroso, es tan misericordioso, es tan clemente, es tan bueno, hermano, que Él está dispuesto a tomar aún a su peor enemigo y salvarlo y cambiarlo y transformarlo para la gloria de Él. Si Dios hizo eso con uno que aborrecía a Cristo porque perseguía a la iglesia, pudiéndolo haber matado, porque déjeme decirle algo, hermano, si yo hubiera sido Dios, yo lo mato ahí mismo. Tú vas a perseguir mi iglesia, ahí matado quedó. Y resolvimos el problema. Y quitamos una amenaza para la iglesia de medio. Pero no, Dios no trabaja así. Porque donde nosotros vemos la maldad, Dios ve a una persona creada a su imagen a quien Él ama. Si hoy tú estás pensando que por tus maldades, por lo que haces o has hecho, el perdón de Dios no te puede alcanzar, déjame darte la buena noticia. Que precisamente el hecho de que Pablo testificara lo que Dios había hecho con él, es una de las grandes revelaciones del gran amor de Dios para cualquiera de nosotros. Y cuán dispuesto está Dios para perdonar. El asunto es que uno tiene que recibir eso.
No es solamente escucharlo, yo se lo estoy diciendo. Pero cuando la palabra comienza a salir, el Espíritu de Dios, que es el que inspira la palabra, empieza a revolcar el corazón de tal manera que el oído se abre, pero entonces uno recibe la información, uno lo cree. Uno empieza a pensar que si eso que el pastor está diciendo es verdad, todavía para mí hay esperanza. Óigame, sí la hay. Porque hay algo maravilloso dentro de todo esto. Y déjeme decirle, le voy a probar este punto del gran amor de Dios para cualquiera de nosotros. No importa la condición que sea, ni quién sea. Se lo voy a mostrar aquí mismo, en esta misma palabra. El verso anterior, porque le estoy diciendo que es Pablo testificando de cómo el Señor a él lo salvó. Si va conmigo al verso 12. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, porque era el rey al que le estaba él testificando. Y yo me imagino que cuando él dice, cuando a mediodía, y dice, oh rey, es que él lo está diciendo, pero lo está reviviendo en su mente. Yo iba para Damasco, iba con unas cartas del sumo sacerdote y del Sanedrín, para yo, donde quiera que me encontrara un cristiano, poderlo arrestar y arrastrar, maltratarlos y traerlos a juicio. Cuando a mediodía, oh rey, oiga esto, hermano, qué cosa maravillosa. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí es donde yo le digo, hermano, que era el momento oportuno para que bajara la centella. Ah, me está persiguiendo. Ahí va eso. Y matarlo, ahí mismito. Quemado. Pero escuche bien, hermano, que igual que el Señor le dice eso, mire cómo termina la expresión. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, y de momento, este Jesús le dice, verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y haga una pausa. Oiga, hermano, qué cosa más terrible. Dígame si Dios no ama a la gente. Es el perseguidor, es el malo. El que no mucho tiempo atrás había estado presente cuando Esteban, varón de Dios, poderoso en el Espíritu Santo, fue apedreado delante de él. Y no fue Pablo el que lo mató, lo apedrearon otros, pero él cuidaba la ropa de los que estaban apedreando, cosa de que no les estorbara nada para hacer el swing y mandar la piedra que llegara, pero bien llegadita, allá donde estaba el siervo de Dios. Y Pablo acá les aguantaba la ropa. Y dice la Escritura que lo que él hizo fue que consentía con su muerte. Que cuando Esteban lo estaban matando, y Esteban, hermano, dice, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad del Todopoderoso. ¡Uy, qué cosa gloriosa! Eso no sintió una pedrada, hermano, eso estaba en la gloria de Dios. Pero dice que Pablo consentía en su muerte. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que le decía, mátenlo ahí, acaben con él. Una vez, ese hereje, creyendo disque en Jesús. Acaben
de matarlo, que se lo merece. Esteban, antes de morir, hizo lo que hizo Jesús en la cruz. Pidió por sus enemigos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted sabe por qué Pablo se salvó? Porque Esteban oró para que Dios lo perdonara. No solo a Pablo, a todos los que estaban allí. Si esa gente se perdieron y el diablo se los llevó, a los que se llevó, porque se llevó a muchos de ellos, no fue por haber matado a Esteban, porque por ese pecado Dios no se lo tomó en cuenta, Dios se lo perdonó. Porque Esteban le dijo: perdón, ¿para qué esa gente no sabe lo que están haciendo? Me están haciendo el favor de enviarme a tu presencia. Dios, que oye la oración de sus santos, miró a Pablo y dijo: a este lo perdono yo, a este malandro, a este maldito, a ese lo perdono yo. Y donde se le aparece el Señor, primero que nada señalándole que a quien estaba persiguiendo era a él, inmediatamente le dice el Señor: hasta hoy tú has sido mi perseguidor. Porque el que persigue a mis hijos, el que persigue a mi iglesia, a mí me persigue. Pero esto es lo más grande del mundo, hermano, que esto es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. En la peor de las circunstancias, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando los hermanos no se podían congregar y lo que hacían era huyendo de ciudad en ciudad, porque había uno que se llamaba Saulo, que estaba corriendo detrás de ellos, igual que el COVID está corriendo ahora del mundo entero, hermano. Hay un Cristo vivo que se levanta para defender a los suyos. Y detuvo a aquel hombre. Eso que tú estás persiguiendo, esos soy yo, esa es mi iglesia. Lo que le estás haciendo a ellos me lo estás haciendo a mí, y yo he salido para defender mis hijos. Y así sale Dios hoy en defensa nuestra, contra el perseguidor, el acusador, el malo, la enfermedad y el problema también. Nosotros tenemos un Dios que nos defiende, es real, es vivo. Y se manifiesta, se revela, y obra, y hace. Oiga, y como decidió el Señor resolver el problema, en vez de matarlo, dije: no, si a este lo voy a salvar yo. A ese malote, a ese lo quiero yo, a ese lo amo yo, a ese lo voy a salvar yo. Y yo le voy a enseñar lo que es necesario padecer por mi causa. Y se le aparece el Señor. Le dice: tú me estás persiguiendo a mí. Oiga, hermano, pero ahí al momento, ¿sabe lo que es eso? Hacerle el llamado al momento de convertirse. De hecho, todavía Pablo ni sabía lo que estaba pasando. Le dice el Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y cuando le dice para esto, le dice para qué. Dice: yo te me aparecí para ponerte por ministro. Y ministro es un representante del Señor, un asistente de Dios. Esa es la palabra ministro ahí. Uno que trabaja para el Señor, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y escuche bien, hermano, que entonces estas son cosas que uno dice: wow, de verdad que el Señor es el Señor. Porque dice: te me estoy apareciendo ahora y te estoy hablando ahora. Esto que tú estás viendo y esto que tú estás oyendo, tú vas a ministrar esto, tú vas a ser testigo de estas cosas y de aquellas en que me apareceré a ti. Y le dijo: y la cosa no se acaba aquí, es que de aquí en adelante tú y yo vamos a tener contacto.
tú y yo vamos a tener comunión. Entre tú y yo va a haber comunicación para que tú puedas hacer aquello a lo que yo te mando. Nosotros no estamos solos, hermano. Eso no es un privilegio absoluto del apóstol Pablo, porque Dios se sigue revelando a su pueblo. Y en un tiempo como este, hermano, cuánto más necesario es que nosotros, no camino a la iglesia, sino camino a Damasco, nos encontremos con el Dios vivo. Dios se quiere revelar a nosotros, hermanos. Y definitivamente eso es lo que está haciendo cuando un día como hoy nos trae una palabra como esta, para que nosotros tengamos esperanza con confianza, que es fe de que el Señor a mí también se me va a aparecer y a mí también se me va a revelar. Dios a mí me va a ayudar, y aunque yo parezca lo más malo, el Señor me vino a salvar. Él viene a salvar, hermano, no vino a matar, Él viene a salvar. Pero no se quedó ahí el asunto. Con eso nada más yo tengo, hermano, para el resto del mes. Porque dice, aquellas cosas en que me apareceré a ti, y escuche bien, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dios le dice, tú me estás persiguiendo a mí, pero yo lo que te estoy llamando a ti ahora, para que tú me representes a mí y testifiques de mí. Oiga esto, hermano. Y para eso yo te voy a equipar, porque me voy a aparecer y te voy a hablar. Pero aparte de eso también, escuche bien, te voy a librar. Y si uno necesita ser librado de alguien, porque aquí lo que menciona no son cosas ni animales, menciona gentes, menciona librándote de tu pueblo, o sea, de los israelitas, específicamente los judíos, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Si uno necesita ser librado de alguien, es porque ese alguien de quien uno es librado no quiere bien a uno, porque ¿para qué librar a uno de alguien que no representa una amenaza? Y el Señor le está diciendo, no solamente te me voy a aparecer y te voy a hablar y tú vas a ver mi gloria y la vas a pasar hacia adelante, sino que también te voy a librar de tu pueblo, porque tu pueblo se va a volver en tu contra. Y te envío también a los gentiles, te voy a librar también. Te voy a librar también de los gentiles. Y los gentiles, entienda bien, hermano, la manera más sencilla de definir esto es todo aquel que no es israelita. Se le considera entonces gentil. O sea, gentil es que no es israelita. Y a todos te voy a librar de los que no son israelitas. Y escuche bien la expresión, a quienes te envío ahora. Y esas son las cosas, hermanos, que a mí me vuelan la cabeza. Porque Dios le está diciendo a aquellos que no te van a querer, que no te van a recibir, que van a ser una amenaza para ti, a esos es a quienes yo te estoy enviando. Porque bonito hubiera sido que el Señor le decía, no, yo te envío ahora a mis siervos que están ahora dispersos por culpa tuya en las diferentes ciudades y regiones del Asia y demás, porque a causa de la persecución pues han salido corriendo y se han tenido que asentar en diferentes lugares. Dios no lo mandó donde los buenos, ni le dijo que para allá era que iba. Yo te voy a librar de los israelitas y de los que no son israelitas, a quienes te estoy enviando ahora. Y eso parece contrario, porque si te voy a librar, pues entonces ¿para qué mandarte allá? Y es que el mismo propósito de Dios
el mismo propósito que había en el corazón de Dios al salvar a Pablo, es el mismo propósito, siendo enemigo de la iglesia. Piense bien, hermano. Dios le está diciendo a Pablo, ahora yo te voy a enviar a donde aquellos que son como tú eras. Eso es lo que le está diciendo Dios. Te voy a enviar a aquellos que son como eras tú. Pero, aunque te estoy metiendo entre ellos, tú vas a ser librado. Porque con ellos, escuche bien, y gentiles, hermanos, somos nosotros el día de hoy. Aquí ninguno de nosotros es israelita, y si lo es, gloria a Dios. Pero escúcheme bien, que Dios lo levantó para que fuera a los gentiles, y los gentiles somos nosotros. Pero, ¿a qué? ¿Y por qué mandarlo a aquellos que para él, dicho por el mismo Señor, porque si los tiene que librar es porque eran una amenaza, son una amenaza, ¿por qué enviarlos allá? Porque con esa gente Dios tenía propósito. Con los enemigos de Dios Él tenía propósito. Con los que no conocen a Dios, sea porque por ignorancia, o sea por arrogancia, o sea por enemistad, o sea por la razón que sea, Dios tiene propósito. Sino porque anda Dios salvando gente como Pablo, gente como yo, gente como usted. Sino es que Dios tiene propósito para el malo. Y aquí cuando le dice a Pablo, yo te envío a los gentiles, yo te voy a librar de ellos, pero te estoy enviando a ellos ahora. Y escucha bien, aquí está el propósito, hermano. Para que abras sus ojos. Son 4 o 5 cosas que se mencionan aquí que son el propósito de Dios. Yo te voy a enviar a donde esa gente para que abras sus ojos. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es que andaban con los ojos cerrados, sino que sencillamente viendo no veían, oyendo no oían. No tenían entendimiento de lo de Dios. Y Dios le está diciendo, yo te voy a enviar allá para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y aquí aparece entonces, hermano, la palabra convertir. Dios está diciendo, yo te estoy deteniendo a ti, que hasta hoy eras mi enemigo, y te voy a hacer mi amigo, pero también te voy a hacer mi ministro y mi testigo, para que aquellos que son como tú eras se conviertan en lo que tú eres ahora. Y entonces el Señor está hablando de todos aquellos malos entre los que también caemos nosotros. Si es que no hemos alcanzado todavía eso que se llama la conversión. Porque para estar convertido, primero hay que abrir los ojos. Para convertirse hay que abrir los ojos, hay que mirar alrededor, hay que darse cuenta de lo que se está pasando, de lo que está pasando y entender que solo Dios puede hacer algo. Para convertirse primero hay que abrir los ojos, porque abrir los ojos aquí es cuando de momento uno despierta como de un sueño y se da cuenta. Eso es abrir los ojos. Se da cuenta uno y dice, ay Dios mío, pero ¿y qué pasó? ¿Dónde yo estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Eso es abrir los ojos. Es ver las cosas, darse cuenta de lo que está pasando. En inglés dicen realize. Es darse cuenta, es como despertar. Que anda uno hipnotizado por el pecado, que no siente ni padece nada más que aquello que el pecado mismo provoca. Pero de momento se produce un alto, porque como hoy sale la mano de Dios, como aquel día sale la mano de Dios, la luz de Dios para detenerte en el camino.
Ahora está saliendo esa mano que abre la conciencia, esa mano que abre el entendimiento, esa mano que abre los ojos para que uno vea y se dé cuenta, los ojos del alma, los ojos del interior, para que uno se dé cuenta de lo que está pasando y en qué condición uno está, y uno puede reconocer porque ve. Y tú me vas a testificar de mí, para que abran los ojos, para que se den cuenta. Escuche bien, es el paso 1. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y escuche bien que aquí el convertirse, abrir los ojos, darse cuenta, es el equivalente a ese primer paso de fe que hemos estado hablando en estos últimos días. Abrir los ojos y darse cuenta es aceptar, una vez confrontado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, la condición propia. Pero eso viene a raíz de uno escuchar la palabra, entenderla y recibirla. Abre uno los ojos. Dios me revela, me hace ver. Pero ese solamente es el primer paso, porque después que uno recibe la información y se da cuenta y uno acepta que es verdad, entonces viene eso que se llama, dice, es para que abran los ojos, para que se conviertan. Y convertirse aquí, en el idioma original, es volverse del error, que por lo tanto quiere decir que uno se da cuenta de lo malo, de lo errado que uno ha estado, y entonces cuando uno se convierte, dice que uno se vuelve, da la espalda del error. Eso es convertirse, es virarse para ir en pos de, es para seguir entonces, volverse del error, volverse del pecado, para entonces seguir a aquel que me está revelando mi condición para librarme de ella. Entiéndase, Jesucristo, me vuelvo para seguir al Señor. Convertirse es transformarse en alguien diferente. Y cuando decimos esto, estamos hablando obviamente en aquellos aspectos o patrones de conducta que son de por sí pecaminosos. Si no ha habido un cambio, aunque haya convicción, no ha habido conversión. Estamos a mitad de camino. Estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Y aquí se trata de convertirse, porque cuando Jesús le dijo a Pablo, que todavía era Saulo, y el Señor lo llamó por su nombre de pila, Saulo, luego se llamó Pablo, su sobrenombre. Cuando él le dijo, yo te envío a aquellos que son una amenaza, pero es para que dejen de ser una amenaza. Yo te envío a aquellos que como tú perseguiste te van a perseguir, pero es para que de perseguidores se conviertan en cristianos como tú. Yo te envío a aquellos que viven en pecado sin conocerme y que aún sabiendo de mí me rechazan, para que abran sus ojos y se conviertan y se vuelvan no tus perseguidores, sino tu familia y tus hermanos. Yo te envío a aquellos que son como tú eras. Porque el deseo de Dios y la intención de Dios, cuando envía su mensaje como en esta mañana, para salvar, es con la idea de que nuestra respuesta a su palabra sea que nos convirtamos. No es solo escuchar, entender, a eso abrir los ojos,
No es solo eso, sino es para que nos convirtamos. Y ya usted vio que convertirse es volverse del error, virarse para ir en pos de Jesucristo y transformarse en alguien diferente. O sea, que no solamente se queda dentro del intelecto, la fe envuelve directamente todo y especialmente la conducta. Si no estamos convertidos, estamos convencidos. Y el Señor quiere que nos convirtamos, escúcheme bien, de las tinieblas a la luz. El Señor quiere que esa transformación nos saque a nosotros. Y cuando dice aquí tiniebla, y todo el mundo entiende la palabra tiniebla, pero es oscuridad. Y en muchos casos las tinieblas no es oscuridad absoluta, sino que se ve como borroso, como nublado, como neblina. Que uno ve algo, pero no distingue bien. Y Él nos quiere sacar de ese nublado, de esa neblina, de esa oscuridad. Y obviamente esto se refiere al pecado y su influencia sobre nosotros. Escúcheme bien, sacarnos de eso a la luz. Para que nos convirtamos de las sombras, del pecado, de lo que no nos deja ver, a la luz. Y la luz es Cristo. Por eso dice que nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Por eso convertirse es seguir en pos de, y es de la luz. Porque eso no es una cosa, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. A Él nos convertimos. A Él ahora seguimos. Por Él somos salvos, restaurados. Es por Cristo. Pero escuche bien, hermano, porque el asunto es que la luz, cuando dice aquí la luz, está diciendo en esa palabra que es el conocimiento que ilumina la mente, el alma y la conducta, trayendo pureza y santidad con todas sus recompensas. Se lo voy a leer de nuevo para que lo entiendan más. Cuando dice aquí que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, es porque esa luz que es Cristo, oiga bien, nos va a dar el conocimiento que ilumina la mente, el alma y la conducta, trayendo pureza y santidad con sus recompensas. Le voy a decir dos de las recompensas: vida y paz. Si fueran esas dos nada más, con eso es suficiente. Pero es mucho más. O sea que cuando Dios dice, yo te voy a enviar para que los que son como tú se conviertan en lo que tú eres ahora. Yo te estoy enviando para que esa gente abra los ojos, se dé cuenta y se convierta. Dejen de ser lo que son, para que sean lo que tú eres ahora. De tal manera que convertidos, entonces puedan tener el conocimiento que los va a llevar a una vida santa que trae muchísimas recompensas. Y en todo, ¿usted sabe lo que Dios está haciendo? Favoreciendo a gente que no merece nada. Empezando con el mismo Pablo y luego a quien él los está enviando. Que en el día de hoy somos nosotros los gentiles. Y aquí vemos a Dios, hermano, a Dios haciendo todo este movimiento y transformando la vida de este hombre, que luego escribió estos libros para que nos alcanzaran a nosotros el día de hoy, porque Dios sigue teniendo hoy la misma intención que tenía en aquel día que se le apareció a Pablo en el camino, y es que su luz nos llegue para que nos convirtamos y Él bendecirnos. Sin merecerlo, sin merecer
¿Qué cosa más grande, hermano? Escuche bien. Pero no es solamente que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, sino que el propósito de Dios, provocando eso que se llama la conversión, y entienda que esto viene por esa fe gloriosa, esa fe maravillosa. Escuche bien. Sino que dice, y estoy a mitad del verso 18, y que se convierta, escuche bien, de la potestad de Satanás a Dios. O sea, no es solamente que Dios está estableciendo que esa gente a quien Dios está enviando a Pablo están ciegos. Y si ven muy poco, todo es nublado, nada es claro por la condición pecaminosa, sino que establece claramente que hay una potestad sobre ellos, y esa potestad no es otro que el mismo Satanás, el diablo. El que no está con el Señor, el que no tiene a Cristo, no anda solo. Nadie anda solo en este mundo. Pero igual, solamente hay dos clases de personas y dos clases de compañía. Están los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que son de Dios tienen a Dios. Los que no son de Dios no andan solos, tienen al diablo, que camina con ellos aunque ellos no lo quieran. Porque rechazar a Dios abre la puerta automáticamente y le da permiso al diablo para hacer su voluntad y ejercer su poder sobre aquellos que rechazan la palabra de Dios y al Dios mismo. Entonces, aquí dice que el deseo de Dios y la intención de Dios con aquellos malandros, los gentiles, nosotros el día de hoy, es que nos convirtamos, que abramos los ojos para que sigamos en pos de Él y el Señor provocar en nosotros ese cambio de vida, pero entre otras cosas, escuche bien, que nos convirtamos de la potestad de Satanás a Dios. Cuando dice potestad, la traducción inmediata, literal, viene siendo poder, del poder de Satanás. Cuando no hay en nosotros el testimonio de que tenemos una fe viva, entonces todavía, aunque haya conocimiento o convicción, sin conversión, todavía Satanás ejerce potestad sobre la vida de aquel que no ha completado ese proceso de fe que se llama la conversión. Y potestad quiere decir que Satanás todavía ejerce ese poder sobre esa persona. Pero no es solamente poder, es también dominio, es control. Es Satanás ejerciendo, escuche bien, su gobierno, el que gobierna la conducta, las actitudes, los pensamientos. El que gobierna eso no es Dios, es Satanás. Aunque en la mente haya esa convicción, entonces ese conocimiento sin conversión lo que produce es una lucha continua y constante, una batalla, una guerra. Por eso lo que Dios dice, no, esta palabra es para que se convierta, para que entonces cese, se detenga ese poder, ese gobierno, ese dominio, esa autoridad de Satanás sobre la vida de aquel que no se ha convertido, y venga entonces
el gobierno, la autoridad, el dominio, la compañía del Dios vivo. Es que se vaya lo malo para que entonces llegue la bondad de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Convertirse es entonces ser despojado o despojar a Satanás de cualquier poder que pueda tener sobre la vida de aquel que se convierte, porque entonces ahora es Dios el que es rey, el que es Señor, y entonces Satanás no tiene ese gobierno y esa autoridad. Por eso, cuando alguien se convierte a Jesucristo, aunque antes hubiera estado endemoniado, ya no lo está. No hay cristianos poseídos por el diablo. Eso es una falacia. Eso es una falsa doctrina. Eso es una mentira del mismo diablo. Si usted es de Cristo, si usted se convirtió, ya usted pasó de estar bajo el poder, el dominio, el control o el gobierno de Satanás, para ahora estar bajo la autoridad, el dominio, el control y el poder de Dios. Amén. No solamente eso, usted se convierte en templo, en morada del Espíritu Santo, y usted puede estar seguro que donde Cristo habita por su Espíritu, Satanás no se puede meter, porque si le oía de lejos, cuando lo vio hecho carne, cuánto más ahora en espíritu morando dentro del creyente. Es una mentira, una falacia del diablo. Cristianos poseídos. Ahora, si es que tiene apariencia de cristiano y todavía no se ha convertido, entonces Satanás sí tiene autoridad, poder y dominio sobre esa persona. Ah, pero ¿cómo lo sabemos? Eso no le corresponde a usted y a mí, a menos que el Señor lo revele por esa cosa maravillosa que se llama el don de discernimiento de espíritus, que tanto escasea en la iglesia y tanta falta hace. Porque a nosotros no nos corresponde juzgar el calibre espiritual de nuestros hermanos. A nosotros lo que nos corresponde es orar los unos por los otros, hermanos, para que de verdad nos convirtamos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, hermano. Es que no solamente estemos convencidos y estemos llenos de conocimiento, sino que estemos llenos de conocimiento con experiencia con Dios. Que la luz que detuvo a Pablo en el camino, esa luz nos alumbre a nosotros también. Que si nos ciega para lo malo, pero nos ilumine para lo bueno, lo divino y lo santo. Eso es convertirse. Y entonces tenemos que examinar, hermano, nuestra vida, igual que la semana pasada, para ver si de verdad estamos convertidos a Dios. Y escuche bien, hermano, el número 4, porque dice: yo te voy a enviar a ellos para que abran sus ojos, número 1, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y escuche bien, número 4, para que reciban. Y escuche bien, hermano, que esa palabra recibir aquí, usted sabe que hay predicadores que yo he escuchado, hermanos, que dicen que uno no tiene que hacer nada, porque si uno dice que uno tiene que recibir a Cristo, pues ya automáticamente uno está haciendo algo, y la salvación no es por obras, que es por fe. Que el Señor reprenda al diablo. Porque aquí dice que es para que reciban, y para que recibir algo uno, por lo menos las manos uno tiene que estirar, hermano, o abrir la boca, o mirar en la dirección. Ya usted está haciendo algo para que reciban. Qué cosa maravillosa. Oiga bien, por la fe que es en mí. Uy, hermano, eso es la conversión. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow. Para que reciban
Bueno, hermano, yo quiero recibir todo lo que Dios me quiera dar. Yo quiero recibir. Si aquí el Señor apareciera ahora y dice, ¿quién quiere recibirme como Salvador? Allá yo levanto las manos, hermano, y las patas también. Todo lo que haya que levantar. Lo levanto para recibir a mi Señor. Porque yo quiero recibir de Dios, hermano, todo lo que Él tenga para mí. Porque lo más pequeño de Dios en mi vida, cuando viene de Él, hermano, se convierte automáticamente en lo más grande, en lo más productivo, lo más beneficioso, lo mejor. Yo quiero recibir, no solamente de Dios, yo quiero recibir al Señor, recibir al Señor. Esto se recibe, hermano. Y recibir, escúcheme bien, es algo que uno hace, dice claramente, por la fe que es en mí. Y aquí volvemos al punto inicial. Porque la fe que es en Cristo, en Jesucristo, en Jesús nuestro Señor y Salvador, es lo que nos va a permitir a nosotros no solamente recibirle a Él, sino lo que viene de parte de Él. Perdón de pecados y herencia entre los santificados, los separados, los consagrados, los dedicados para Dios. Lo que va a recibir uno, lo va a recibir por la fe que es en Él. O sea, que no es solamente que yo escuché y dije, pues amén. Que yo escuché y dije, sí, yo lo creo. O, como en muchos lugares, diga conmigo, lo recibo. Oiga, hermano, a mí me molestan esas cosas. Son pocas las veces que usted me va a escuchar a mí decir que repitamos algo. Si lo hago, lo voy a hacer porque es meritorio y tiene algún resultado. Pero se ha vuelto costumbre de decirlo, repite conmigo. Y allá hay un montón de gente mintiendo. Allá. Soy feliz. Y allá todo el mundo, soy feliz. Mentira. Sí. Soy bendecido. Y allá hay un montón, la bola de mentirosos. Soy bendecido. Mentira. Recibir aquí, hermano, por la fe que es en Él. Quiero que lo escuche bien, porque a fin de cuentas, eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, si es que fuéramos a hacer algo. Es recibir esto que Él nos está dando. Cuando dice recibir, hermano, no es solamente decir. Mi mami es una eminencia, mami es un genio en muchas cosas, pero especialmente lingüístico. O sea que mi mamá tiene una habilidad tremenda para expresar las cosas de manera que todo el mundo entienda. Cuando aquí dice recibir, no es hacerlo así como yo le dije. Mi mamá tiene unas expresiones, algunas de ellas son científicas y claro, difíciles de entender. Tiene una en particular, hermano, que es amotetado. Amotetado. Esto no se recibe, hermano, amotetado. Si usted le dijera a mi mamá que es eso de amotetado, como le dije que mi mamá es un genio lingüístico, pues ella le va a decir que eso amotetado quiere decir que no es fofo, tonino, enclenque o trililí. Y ya, si usted no entendió una, pues entiende la otra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando aquí dice que esto se recibe, hay una forma de recibirlo. Porque la palabra recibir aquí es, hermano, no solamente estirar la mano para que te lo pongan ahí, como acostumbramos muchos de nosotros, o abrir la boca para que te lo echen y después te hagan así. Esa no es la palabra recibir aquí. La palabra recibir aquí es como se recibe esto, hermanos, por la fe. Es que esa fe es un verbo, es
sino que lleva a la acción. Y entonces cuando esa fe me provoca, como ahora, entendiendo ese amor de Dios, que Dios cogió un impío, perseguidor de la iglesia, lo convirtió en un santo, para que nosotros nos convirtamos en santos igual que Él, y tengamos experiencias como la que Él tuvo, hermano. Yo quiero recibir eso, porque yo lo creo, pero creyéndolo no me puedo quedar ahí, porque recibir aquí, escúcheme bien, es apropiarse. Es obtener, escúcheme bien, o alcanzar o retener, pero escúcheme bien, hermano, con fuerza y con violencia. O sea, cuando está diciendo aquí recibir, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, está diciendo que para recibir ese perdón y para recibir, hermano, esa herencia entre los santos, como yo la recibo, no es quedándome quieto y solamente confesando, sino que lo tengo que arrebatar con violencia. Esto es algo que si yo lo quiero, me tengo que mover, adueñarme de eso. Le voy a mostrar este asunto de una manera bíblica. En Mateo capítulo 11, nuestro Señor hablando. Mateo, vaya conmigo, Mateo capítulo 11. Y esto es un verso bien conocido, pero muchas veces mal interpretado. En Mateo, el capítulo 11, en el verso 12, miren lo que dice aquí. Hablando nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire qué clase de expresión. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora se lo voy a decir en el español de nosotros acá. Que es que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepentido, generación de víbora, y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente oyó y mucha gente creyó. Pero entonces lo que hicieron cuando oyeron y creyeron fue que recibieron. ¿Y usted sabe cómo lo recibieron? Con violencia. Yo quiero eso, era con violencia. Yo quiero, bautízame. Y había filas y filas de gente que se convertían al Señor, confesando sus pecados y siendo bautizados por Juan el Bautista en el Jordán. Lo que está diciendo aquí que el reino de los cielos era como una ciudad amurallada. Por eso decía, el reino de los cielos sufre violencia. Y era que entonces la gente, al escuchar el mensaje, corrían hacia allá, hacia el reino de Dios. La gente creyó, entendió y creyó y corrieron. Pero usted sabe que el que no corrió y el que no fue violento no pudo arrebatar el reino de los cielos para sí. El que se quedó amotetado o era fofo, tonino, enclenque o trililí, no hizo nada. Oyó y creyó, pero así se quedó. Pero los violentos recibieron el reino de Dios. ¿Sabe cuál fue el resultado luego de eso? Los apóstoles de Jesucristo. Ellos comenzaron a creer
con el ministerio de Juan el Bautista. Ellos fueron de los que arrebataron el reino de Dios, y el reino de Dios se les reveló a ellos en la persona de Jesucristo. Esto se toma, pero hay que tomarlo así. Yo lo quiero, yo lo necesito, pero es por la fe. Y la fe lleva a eso, no solamente a creer, sino a recibir. Entonces a confesar, a pedir, a rogar, a clamar y a decirle a Dios que yo me quiero convertir a Él. No, que no sea solamente convicción, sino que sea Dios el único que domine, el único dueño, el único rey y el único Señor en mi vida. Vuelva conmigo a Hechos. Por eso Jesús dijo, desde el que comenzó Juan, la gente lo que quiere es el reino de los cielos. Pero los violentos lo arrebatan. Y la palabra arrebatar ahí es la misma palabra recibir aquí. No es, ok, está bien. No es así. Con violencia. Tiene que haber violencia dentro de mí. Esa violencia que la provoca la fe de escuchar que Dios, sin yo merecerlo ni ninguno de nosotros, ha hecho todo esto desde Pablo hasta ahora solamente por amor al malo, por amor al pecador, por amor al perdido, por amor a su enemigo, por amor a nosotros. Así que, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si tú quieres eso, donde quiera que estés, únete conmigo, porque ahora vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Oiga, vamos a hacer violencia en el reino de los cielos. Vamos a convertirnos en el nombre de Jesús. Así que si allá donde tú estás dispuesto a hacer este acto de violencia, levantándote contra aquello que la carne y el diablo te dicen, únete conmigo en esta oración, que vamos a hablar con nuestro Dios. Ponte de pie allá donde estás. Vamos a hablar con Dios. Esta es nuestra violencia. Estamos violentando nuestra comodidad. Estamos violentando a Satanás. Estamos violentando su dominio, su gobierno y su control. Estamos violentando el pecado. Estamos violentando todas aquellas cosas para arrebatar con violencia también ese perdón de pecados y esa herencia con y de los hijos de Dios. Así que únete conmigo en esta oración. Lo voy a hacer pausado por si me quieres seguir, para que puedas repetir conmigo esta oración y así convertirnos a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, creyendo tu palabra. Tu palabra me dice que en tu amor y en tu bondad, tu corazón desea mi salvación, no mi castigo, mi perdón, no mi condenación, mi salud, no mi enfermedad,
mi vida, no mi muerte. Porque tú me amas. Y yo creo esa palabra. Y por esa palabra vengo delante de ti para que perdones todos mis pecados. Que abras mis ojos y me ilumines con tu luz. De tal manera que ahora me convierto de las tinieblas a la luz, del poder, del dominio, del control, de la autoridad, del gobierno de Satanás, al de Dios. Y recibo por la fe en mi Salvador, Jesucristo, perdón de pecados, de todos mis pecados, y herencia, tu herencia, Dios, con los santos. Y te doy gracias por lo que haces conmigo, en el nombre de Jesús. Amén.